Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos capítulo 3, versículos 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El tema que vamos a estar considerando se titula: hay algo en ese nombre. Sin duda, mis estimados hermanos, este es un pasaje familiar para la mayoría de nosotros. Probablemente hayan escuchado hablar de esta historia en diversas ocasiones, en diversas predicaciones, quizás en su lectura diaria de la Biblia. Pero a pesar de eso, a pesar de que lo podemos conocer con mucho detalle, su maravilla y su poder nos sigue cautivando sin importar cuántas veces escuchemos esta historia. Por mi parte, siempre traté de imaginar cómo se debieron haber sentido Pedro y Juan durante este tiempo de la vida. No hacía muchos días que habían estado frente a un sepulcro vacío donde Jesús había sido puesto. Poco después de ese encuentro decidieron volver a pescar, decidieron volver a ocuparse de sus actividades ordinarias, inseguros de lo que les deparaba el destino, con temores quizás. No hay duda de que hubo más preguntas que respuestas durante ese momento, podríamos decirlo así, oscuro de sus vidas como discípulos. Jesús ha sido sepultado y entonces dicen: ya no hay nada que hacer. Pero una cosa que debemos señalar aquí es que tenemos poca información registrada sobre los 40 días que Jesús pasó con los discípulos entre la resurrección y la ascensión. Sin embargo, a pesar de esa poca información, esos debieron haber sido días que transformaron radicalmente sus vidas. Porque pasaron de la soledad, pasaron de la desesperación, del temor, del desaliento, sin duda alguna al ánimo. Volvieron a la vida emocionalmente cuando vieron a Jesucristo resucitado. Cuando pudieron tocarlo otra vez, cuando pudieron escuchar su voz de nuevo, la duda y el miedo ahora se han ido. Y lo vemos aquí en el libro de los Hechos, pues con mucha vida, sumamente animados y entregados a la obra de Dios. Están comprometidos a seguir adelante, a pesar de que Jesucristo ya no está entre ellos, pero saben que Él vive. Ya no está físicamente, pero están totalmente convencidos de que Él ahora está sentado a la diestra de Dios y está gobernando el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este relato entonces aquí en el libro de los Hechos tiene lugar a la sombra del Pentecostés. El Espíritu vino y derramó su poder sobre los apóstoles. Y la iglesia en este contexto está viva y activa, sumamente fortalecida y muy animada.
Y es en este día que Pedro y Juan se encuentran con un hombre que tiene una gran necesidad. Un hombre que está sumamente necesitado. Estaba desesperado en sí mismo. Estaba ausente de ánimo. Estaba sin fuerzas en sus piernas. Y así fue por el poder de Jesucristo que este hombre recibió también una vida transformada. Una nueva vida. ¿Y saben qué? Hoy todavía hay ese mismo poder en Jesús. Hoy en este tiempo, hoy en estas circunstancias, hoy en este contexto, el mismo Jesucristo que estuvo con los apóstoles es el mismo Jesucristo que está entre nosotros. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados, yo estoy ahí en medio de ellos. Y eso yo lo creo firmemente. Y no ha perdido su poder. Su poder y autoridad están por encima de todo nombre y de todo tiempo y lugar. Y ese es el hombre al que todos deben inclinarse y reconocer como el Señor de sus vidas. Así pues, quiero que meditemos en este encuentro de Pedro y Juan con este cojo y obtener las lecciones que encontramos alrededor de su nombre, porque hay algo acerca de ese nombre. En primer lugar, hermanos, en la Escritura aquí aprendemos cómo ese nombre, el poderoso nombre de Jesucristo, exhibe la confianza de Pedro y de Juan. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora de la oración, que era como la hora novena. Este versículo expone la confianza de Pedro y de Juan y revela precisamente su actitud y compromiso con la obra del Señor. Por ejemplo, vemos ahí al apóstol Pedro y a Juan que suben juntos al templo, y esto no se parece nada a los hombres de los que leemos en el huerto del Getsemaní, hermanos. Sí, son los mismos, es Pedro y es Juan. Son las mismas personas, la misma apariencia física, pero emocionalmente y espiritualmente ya no son iguales. Se ven algo distintos. No son los mismos hombres que fueron a pescar llenos de dudas, llenos de temores, llenos de incertidumbre. Estos hombres se han encontrado con un poderoso poder de parte de Dios cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Han sido testigos de innumerables almas que vienen al Señor, porque el día de Pentecostés como 3,000 personas respondieron al mensaje del Evangelio. Sus vidas espirituales han ido de un extremo al otro, desde la oscuridad hasta la radiante luz. Han viajado desde el valle de la desesperación hasta la montaña de la victoria. Y mis hermanos, esto nos dice algo a nosotros. A menudo es fácil volverse complaciente y satisfecho mientras está en la montaña, mientras todo está bien. En ese tiempo, muchos habían llegado a conocer a Cristo. Pero estos hombres, a pesar de que ya conocían a Jesucristo, a pesar de que han sido bendecidos con la resurrección y a pesar de que han sido bendecidos con el descenso del Espíritu Santo, a pesar de tener el privilegio de haber visto como 3,000 almas convertirse, ellos todavía van por más. Quieren más. No están satisfechos. Ellos quieren más. Había hambre en sus corazones de más. Y les puedo decir con toda sinceridad que yo estoy sumamente agradecido por ese sentimiento que hubo en ellos y que también hubo en otros y que luego después hubo en otros y en otros y en otros hasta que la salvación llegó a mi vida. ¡Qué bueno!
que haya discípulos, que haya hermanos, que haya predicadores, que haya siervos, que no están satisfechos aunque las cosas vayan bien. Qué bueno que haya iglesias que a pesar de que son 100 miembros o 200 miembros o 500 miembros, qué bueno que todavía quieren más miembros. Porque cuando entramos al terreno de la satisfacción, cuando decimos ya es suficiente, entonces, hermanos, hay muchas almas que pasarán a la eternidad sin Dios. Nuestra satisfacción representará la condenación de miles de personas. Por eso hay que aprender esta lección de Pedro y Juan. No hay que estar conformes, no hay que estar satisfechos, hay que buscar más. Hay que buscar más, hay que subir más. Hay muchas bendiciones que todavía nos están esperando, hermanos. Y yo sé que ustedes se sienten tranquilos, contentos porque han recibido el perdón de sus pecados. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Tienen esa esperanza de la vida eterna. Pero hermanos, hay más. Hay más bendiciones todavía. Hay más victorias que podemos obtener todavía. No podemos vivir de las victorias y de las bendiciones del ayer. Sí, es cierto que el día de Pentecostés aquí en Hechos 2 fue tremendísimo. Tremendísimo. Pero ellos dijeron, bueno, Pentecostés ya quedó atrás. Bueno, como 3,000, pero ya es cosa del pasado. Ahora vamos a seguir y aquí los vemos activos y vivos en Hechos capítulo 3 porque quieren más. Si nosotros fuéramos con Pedro y Juan y les dijéramos, oigan, ya tranquilícense, hombre, ya somos como 3,000. Dicen ellos, no, queremos más. Queremos más. Sí, fue una gran victoria, como 3,000 almas. Casi inigualable, hermanos. Pero ellos quieren más. Vamos por más almas. Vamos por más gloria. Vamos por más bendición. Hay mucha obra que todavía es necesario hacer. Hay muchas almas que todavía necesitan ser alcanzadas. En pocas palabras, hay más que hacer y hay más que recibir de parte del Señor. Otra cosa interesante que yo veo aquí en Hechos capítulo 3 con Pedro y Juan es la unidad entre ellos. No solamente ese sed en su ministerio por hacer más, sino también la unidad. Dice el texto, en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían, ¿qué cosa? Juntos, ¿ven? Juntos al templo, ¿ven? Subían juntos. Ya no los vemos discutiendo, hermanos, como unos años atrás, en el que se andaban peleando a ver quién era el más grande, a ver quién era superior en el reino de Dios. Ya no los vemos con esa actitud infantil, ¿verdad? Que tenían hace tiempo atrás. No, ahora están juntos. Pedro parece sentirse cómodo de pie junto al apóstol Juan, en lugar de estar solamente él enfrente y ser el visible, ser el que se lleva los reflectores o ser el que es visto por todos. No, juntos, uno un lado del otro. Están trabajando juntos porque trabajan para el mismo Señor. Tienen el mismo propósito: alcanzar almas y glorificar a Cristo. Y ese solo propósito, ese solo Señor, esa sola autoridad bajo la que trabajan, es lo que inspira la unidad entre ellos. La unidad es esencial si queremos ser productivos para el Señor. Una de las razones por las que fracasa el evangelio, hermanos, en una ciudad, es precisamente por la fragmentación que hay entre los cristianos. Porque la unidad es un ingrediente para la productividad. En todos lados. Vea una empresa. Si en una empresa hay fragmentación, imagínense lo que pasa. Si no hay buena comunicación entre los diferentes departamentos, el que surte, el que reparte, el que paga, el que hace esto, el que hace el otro. Si no hay una buena relación entre todos los departamentos, desde los más altos hasta los más bajos, ¿qué cree que pasa con esa empresa? Se va a la ruina.
Y eso pasa en todos lados. La armonía es esencial. La unidad es esencial para la productividad. No podemos esperar alcanzar nuestro máximo potencial si no estamos unidos en Cristo. La iglesia necesita más unidad en nuestros días porque hoy en día hay más fragmentación que antes. Y conforme pasan los años, cada vez hay más fragmentación. No se trata de quién está al frente o de tratar de obtener el mayor reconocimiento, sino de trabajar juntos para la gloria de Dios. Tenemos ese propósito. Nunca lograremos esa unidad de nosotros mismos, pero a través del poder de su nombre será posible, hermanos. Porque si nos tratamos de unir con motivos carnales o con motivos humanos, hermanos, eso no funciona. Tenemos que estar unidos por la misma motivación que es glorificar a Cristo. Y eso es lo que mueve a Pedro y a Juan. Esta es la base, el fundamento de la unidad. La unidad es un elemento esencial para hacer la obra de Dios y para hacerla eficazmente. Cuando Jesús oró por sus discípulos, uno de los elementos que él incluyó fue precisamente la importancia de la unidad. Usted recuerda, ¿no?, la oración de Cristo allá en Juan capítulo 17 en el versículo 21. Él oró por ellos y dijo al Padre Celestial que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ven? En nosotros. ¿Para qué? Él lo dijo con toda claridad y no se equivocó. No rellenó la oración con palabras huecas. Que ellos sean uno en nosotros, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ven? Ahí está la clave. La unidad es esencial para hacer la obra de Dios y para hacerla eficazmente, para que el mundo crea. La unidad es una parte elemental en la obra de alcanzar al mundo para Cristo. Si como iglesia local no tenemos el mismo sentir y el mismo pensar con respecto a la predicación del evangelio, jamás vamos a alcanzar a los perdidos, jamás. Necesitamos que cada miembro tenga ese mismo sentir y esa misma pasión por las almas. Cada miembro debe sentir ese peso. Cada miembro debe sentir esa obligación. Cada miembro, desde el más nuevo hasta el más viejo, sentir esa carga de ¿qué? De alcanzar al mundo, de cumplir con esa necesidad que ha sido impuesta por Dios sobre la iglesia. Si no estamos unidos, será una obra imposible de realizar, hermanos. Por eso es necesario que todos y cada uno de los miembros de esta congregación y de toda congregación que me escucha deben tener el mismo sentir, deben ser unánimes como Pedro y Juan cuando suben juntos, unidos. Otra cosa interesante, otra lección que vemos aquí, es que Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, ¿verdad? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los judíos tenían 3 momentos durante el día reservados para la oración. Es decir que los judíos tenían tiempo apartado para Dios, apartado. No es que les sobraba tiempo, sino que tenían un tiempo apartado. Decían, esta hora es para el Señor, y esta también, y esta, 3. ¿Ven? Ellos apartaban, no es que les sobraba, dice, que les sobraba mucho tiempo, no les sobraba, apartaban tiempo. Esto puede parecer insignificante, pero considere usted todo lo que han experimentado en los últimos días. ¿Habría sido fácil para ellos sentir que la oración no era necesaria? Al menos no tan regularmente. Hay que orar, pero no tanto. ¿Habría sido fácil pensar eso? ¿Habría sido fácil para ellos sentir que habían obtenido un nivel de superioridad y no necesitaban molestarse en orar? Porque después de todo, dicen, el Señor está con nosotros. El poder de Dios está
en nuestros cuerpos. Pedro podía sentir la unción del Señor en él. Juan podía sentir el poder de Dios sobre sus manos. Ellos estaban experimentando el poder de Dios de una manera sobrenatural, hermanos. No como nosotros, que es por fe. Lo de nosotros es fe. Lo de ellos es experiencia. Así que pudieran decir, bueno, yo siento al Señor, siento el poder en mis manos, siento el poder en mi lengua, siento el poder en mi mente del Señor, porque si toco a un enfermo sana, porque puedo hablar en otros idiomas, porque puedo hacer diversos milagros, así que yo estoy muy por encima del cristiano ordinario. Sin embargo, a pesar de esas realidades espirituales en sus vidas, ellos continuaron buscando al Señor en oración. Sabían muy bien que el Señor había realizado esas maravillas entre ellos y aún así ellos seguían buscando el rostro del Señor. Y esa es una gran lección para nosotros. Si esperamos ver al Señor obrar entre nosotros de maneras grandes y poderosas, tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque ellos, antes, durante y después del poder, ellos siempre estaban buscando al Señor, siempre, hermanos, siempre, siempre. Vean ustedes, dice la Biblia en Lucas, véanlo con sus propios ojos, antes del poder, antes de recibir poder. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24, en los versículos 50 en adelante, vea usted. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Y qué hacían? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Vean, estaban buscando el rostro del Señor siempre, antes del poder. Antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué hacían entonces mientras el poder llegaba? Bueno, precisamente eso. Estaban siempre orando. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Precisamente antes de recibir el poder. Antes de que el Espíritu Santo viniera a ellos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1 en el versículo 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ven ustedes, antes del poder estaban orando. Cuando el poder vino, estaban orando. Y después del poder, como vemos en Hechos capítulo 3, ellos siguieron ¿qué? Buscando el rostro del Señor. Y eso hay que hacer para que el Señor se mueva entre nosotros. Si esperamos ver al Señor obrar entre nosotros de maneras extraordinarias, debemos darnos cuenta de nuestra dependencia de Él. Y la iglesia olvida eso. La iglesia olvida la necesidad de la oración con respecto a la obra, con respecto a nuestra eficacia, con respecto a la presencia de Dios. ¿Cómo va a venir a Dios a visitarnos, a moverse entre nosotros, si nosotros no lo invitamos a nuestra vida? No basta con nada más decir, pues yo tengo comunión con Dios y ya. Bueno, eso es por fe. Pero necesitamos buscar el rostro del Señor. Eso es lo que aprendemos de ellos. Él es el Señor, porque el Señor es el que nos ha traído aquí. Él es la fuente de nuestra salvación y también es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Si no fuera por sus misericordias, si no fuera por su gracia, no habríamos llegado tan lejos. Por eso nunca debemos llegar al punto en el que sintamos que ya no necesitamos tanto la oración, que ya no necesitamos buscar tanto a Dios. No, sin Él no podemos hacer nada. Él dijo,
separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Nada. Él es la vid. Necesitamos su vida, necesitamos su fuerza, necesitamos su presencia para poder estar vivos, para ser vitales y para dar mucho fruto. No podemos hacer nada sin él. Entonces sigamos buscando su rostro, sigamos buscando su dirección, sigamos dependiendo total y absolutamente de él. Así como Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, dice la Biblia en los versículos 2 al 5, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Ven? Encontraron a un hombre con una gran aflicción. Esta aflicción se hace evidente con la descripción que tenemos sobre su vida. Y desde luego, cuando tenemos en consideración su condición, es fácil darnos cuenta que esa es la condición de muchos hombres que viven apartados del Señor en este tiempo. Vean, por ejemplo, en qué consiste la aflicción. Dice el versículo 2 que era un hombre cojo de nacimiento, ¿verdad? Era un hombre cojo de nacimiento. Este hombre había estado cojo desde el vientre de su madre, hermanos. Este hombre no sabía lo que era caminar, lo que era correr, lo que era ser independiente. Lo ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para pedir limosna a los que entraban en el templo. Su vida, toda su vida siempre fue la de la dependencia. Toda su vida. No sabemos qué edad tenía el hombre, pero sabemos que había sido cojo toda su vida. Eso es un hecho. Nunca había conocido la alegría de caminar como lo hacían los demás. Cuando era niño podía ver a los demás niños correr por todas partes, subirse a diversos lugares y saltar por todas partes, pero él no podía hacer. Él solamente los veía y quizás mientras era niño tenía la esperanza de un día caminar. Quizás tenía la idea de algún día voy a hacer eso. Quizás a veces lloraba con su madre, con su padre y decía, ¿por qué no puedo caminar? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Cuándo lo voy a hacer? Sin duda era una vida triste. Nunca había conocido esa alegría. Su vida había estado esclavizada por su cojera. Era un hombre esclavo, hermanos. Y esa es una imagen del pecador. Era traído, dice el texto, era traído, ¿ven? Él no podía moverse a voluntad. Y eso pasa con aquellos que están en pecado. Porque este hombre no era independiente, estaba bajo el control de otros. Estaba bajo el dominio de la cojera. Él no podía, por más que lo deseara y por más que se esforzara, no podía desplazarse a cualquier lugar que él quisiese. No podía. Y es lo mismo con el pecador. La diferencia es que el cojo estaba consciente de su cojera. Sabía de sus limitaciones. Pero el pecador piensa que es libre. El pecador piensa que es libre cuando en realidad es un esclavo del pecado. La Biblia dice en Juan capítulo 8 en el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La gente piensa que es libre cuando van y cometen pecado, cuando van y cometen fornicación o adulterio, cuando van y buscan el alcohol o los cigarrillos, o quizás cuando van y asesinan a sus hijos antes de nacer. Piensan que tienen ese derecho, esa libertad, cuando la realidad es otra. La realidad es que son esclavos del pecado. No son libres. Piensan que son libres, pero no son libres. Son esclavos.
Este hombre dice que es cojo de nacimiento. Y la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 8, en el versículo 21, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, que desde muy temprano en la vida el hombre cae presa del pecado. El hombre cae presa de la oscuridad del infierno y está condenado al infierno mientras esté en su pecado. Porque así era con cada uno de nosotros. Todos éramos culpables de pecado, separados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El efecto fue devastador para nuestras almas. Por el pecado quedamos lisiados. Todos, dice la Escritura, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miserables, condenados y muertos por el pecado. No hay justo. No había justicia, ni siquiera un poco en nuestras almas. Ese pecado nos impide caminar y tener comunión con Dios. Nuestra única esperanza es ser librados de la esclavitud y del efecto paralizante y embrutecedor del pecado. Porque el hombre del pecado es peor que una bestia. Vean ustedes cómo los animales, a pesar de ser animales y bestias, sin razonamiento, no se atreven a hacer cosas que hace un ser humano. Yo nunca he visto que los perros practiquen el aborto, ¿usted sí? Al contrario, ¿verdad? Cuando uno se arrima a sus pollitos, cuidado porque la gallina se altera, hermanos. Se altera. Igual las perras o un cerdo. Pero el animal hace cosas horribles, decimos nosotros, cuando en realidad es el hombre el que comete actos mucho más miserables que los mismos animales. Mire, yo he visto perros en medio de la carretera que cuando viene un carro se quitan. Pero he visto hombres en medio de la carretera intoxicados por el alcohol, orinados y no se mueven. Están ahí tirados, peor que una bestia. El hombre en pecado es peor que un animal. Sin embargo, este hombre cojo, a pesar de ese sufrimiento, era un hombre amado, hermanos. Era un hombre querido. Dice que era traído. Otra vez, eso nos dice algo. Era querido. Era amado. Este hombre no tenía forma de proveer o cuidar de sí mismo. Estaba desesperado en su condición. Dependía únicamente de quién, de los demás, de la misericordia de otros, no solamente de los que lo traían al templo, sino también de los que le daban una moneda. Este hombre dependía total y absolutamente de la misericordia de otros. Era llevado diariamente a la puerta llamada La Hermosa para pedir limosna. Puede que fuera cojo, pero había quienes lo amaban lo suficiente como para llevarlo hasta la puerta. Me alegro y estoy muy feliz por aquellos que me amaron a mí, incluso cuando estaba atado en las profundidades del pecado, hermanos. Hubo hermanos que me amaron a mí mucho, hermanos, porque les puedo decir que cuando yo no era cristiano estaba hundido en el pecado, atascado en el pecado. Y cómo me toleraron. Yo recuerdo los hermanos cuando me invitaban. Yo era un perverso, hermanos. Incluso en las reuniones. Era tan perverso que yo me atrevía a decir groserías ahí donde está usted sentado, ahí. Las decía con toda fuerza. Y cuando alguien me decía, oye, no estoy diciendo groserías aquí, yo les decía, entonces no me invite. ¿Para qué me invitan, pues? Era perverso, malo. Pero tuvieron paciencia. Trabajaron conmigo. Me visitaban en casa. Yo a veces me escondía. Recuerdo a la hermana que iba a buscarme, la hermana Sharon. Iba y me buscaba y yo me escondía y le decía a mi mamá, dígale que no estoy. Y salía mi mamá y decía, ahí está, escondido, no quiere salir. Y la hermana, recuerdo que entraba y con toda paciencia me hablaba.
Y me convencía de salir. Y por varios años estuvieron ahí insistiendo, a pesar de ser tan perverso y ruin. Me alegro por aquellos que me amaron a pesar de estar en el pecado. Me alegro por aquellos que oraron por mí para que pudiera ser salvo. Qué bueno. Doy gracias a Dios por aquellos que me predicaron la palabra. A pesar de mis burlas. A pesar de las contradicciones que yo supuestamente veía en el libro. A pesar de la astucia perversa que yo decía para contradecir, a pesar de mi burla sobre el Evangelio. A pesar de eso, me predicaron la palabra y me enseñaron acerca de Jesús. ¿Y sabe qué? Necesitamos ese tipo de amor para aquellos que no conocen al Señor. No pueden llegar por sí mismos, porque están ciegos, están muertos. Por sí mismos no van a venir aquí, hermanos. No se van a levantar un día y van a decir, ay, necesito ir a Jesús, necesito a Jesús. No, están muertos, ciegos, cojos, miserables y paralíticos del alma. Y necesitan el amor de Jesús, necesitan el amor del cristiano para ir, para insistir, para abrir su corazón, para introducir la palabra, para rescatarlos de las garras del infierno. Alguien tiene que traerlos, alguien tiene que ir a rescatarlos. Y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Él tuvo que venir hasta nuestra tierra, Él tuvo que venir hasta nuestro mundo, Él tuvo que probar nuestra miseria, Él tuvo que probar nuestra carne, Él tuvo que hacerse hombre y habitar entre nosotros, sudar, sentir hambre, sentir frío, sentir dolor y ser golpeado y abofeteado, clavado en una cruz del Calvario para derramar su sangre. Todo eso tuvo que hacer para poder rescatarnos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, cuando yo entendí lo que otros hicieron por mí, entonces yo dije, yo voy a hacer ahora lo que otros hicieron por mí. Y por eso es que predico el Evangelio a tiempo completo. Haya o no haya bienes, haya o no haya dinero, nunca he dejado de servir al Señor. Por eso mismo, precisamente, Él hizo algo más grande por mí. ¿Qué me motiva para servir? El amor de Dios que Él tuvo por mí y que otros tuvieron por mí y que nosotros debemos tener por otros. De tal manera amó Dios al mundo y de tal manera debemos nosotros amar al mundo también para poderlos traer al encuentro con Jesús. Toda la gente conocía a este hombre, ¿verdad? Toda la gente lo conocía porque tenía años ahí, tenía más de 40 años ahí pidiendo limosna. Así que toda la gente lo conocía. Todos sabían quién era esta persona que pedía limosna ahí en el templo. Y entonces cuando estaba ahí, ve a Pedro y a Juan. Y ahí van Pedro y Juan. Pedro y Juan no vienen por él. No vienen por él. Ellos vienen a la hora de la oración. Pero él los ve. Y entonces les llama la atención. Él les habla, les grita y les dice que quiere una limosna. Quiere dinero. Este pobre hombre cojo era acostado a la puerta todos los días con la esperanza de recibir limosna. Yacía ahí día tras día, hora tras hora, buscando a alguien que tuviese compasión de él para poder alimentarse. Puedo imaginar que cuando las multitudes comenzaron a reunirse, él las miraría con gran anticipación, con gran esperanza, ¿verdad? Decía, ya viene la gente, ya viene la hora novena, ya va a ser hora. Ahí viene la limosnita, la monedita, el dinero. Y tal vez cuando pasaba alguien ahí que parecía rico, su corazón pues se llenaba de más esperanza. A este le sobra dinero. Ahí viene el ricachón, porque ella los conocía a todos, tenía años ahí. Ahí vienen los ricos, tal vez aquí me vaya mejor este día.
Pero también así como se llenaba de esperanza, a veces también quedaba bien decepcionado, hermanos. Sin duda había días que no se llevaba ni una blanca, ni una moneda, nada. Quizás pasaban los ricos, lo miraban con desprecio. Quizás algunos ricos decían, ¿cómo no los ponen allá en un lugar aparte esta gente? La puerta es tan hermosa, tan bella, y esta gente nomás viene a afear aquí la cosa. Y a veces había días de decepción, donde no encontraba misericordia. Pasaban de largo y no le daban nada, ni una mirada a veces. Y entonces estaba buscando ayuda. Aunque él estaba buscando ayuda, la gente no lo estaba buscando a él. Ellos venían a sus asuntos religiosos, no a él. No venían por él, venían a sus asuntos. Mis hermanos, nos damos cuenta de que hay un mundo perdido allá afuera buscando algo en sus vidas. O somos como esa gente que entraba al templo y ni siquiera nos volteamos a ver. No pensamos en la necesidad de la gente. Y no me refiero a necesidad económica, que sin duda hay. Pero a veces somos así como la gente del templo que entra y no ve a la necesidad, no la ve. Todos los días estamos haciendo nuestras actividades, nuestras ocupaciones, nuestros trabajos, cuando a nuestro alrededor hay multitudes de personas que necesitan la salvación de su alma y que están buscando llenar ese vacío con drogas, con diversiones, con conflictos, con muchas cosas. ¿Nos damos cuenta de eso? Están buscando algo para obtener paz en sus almas. Están buscando encontrar la solución para el anhelo de sus almas. Muchos están mirando a este mundo y buscando a ver qué encuentran para satisfacer sus almas, pero nunca les va a traer paz. Nunca, hermanos, nunca. Vean a los artistas incluso que son millonarios y que terminan suicidándose o envueltos en las drogas, porque su alma está vacía. Muchos están buscando los placeres de la carne para llenar ese vacío, pero lo único que les deja es más vacío todavía. Me pregunto cómo vemos a los que buscan paz. ¿Cómo los vemos? ¿Acaso nos importa que se pierdan? ¿Nos importa o no? ¿Alguna vez nos detenemos a pensar que aparte de Cristo el infierno es lo único que les espera a esas personas? ¿Es lo único que van a obtener? ¿Tenemos tiempo para tener compasión de una alma que necesita la salvación? Como este hombre que tenía gran necesidad. Dice la Biblia entonces en el versículo 4 que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y entonces él les estuvo atento. Les estuvo atento esperando recibir algo. Sin duda estiraba la mano con mucha emoción. Porque pues Pedro le dice, míranos. ¡Hey! Y aquel dice, no, pues dale, estoy esperando algo. Había estado ahí ya muchos años, muchos días. Y quizás es la primera vez que alguien se para llamar su atención. No él llama la atención, sino alguien se para y dice, hey, míranos. Eso es algo inusual. Eso no era común. El hombre esperaba recibir una pieza de dinero o algún medio de ayuda material porque él no estaba esperando recibir lo que Pedro le va a dar. No le pasa por la cabeza lo que va a recibir. No se levantó ese día pensando que iba a ser el último día que iba a estar tirado en el piso, hermanos. Él no se levantó con ese plan y no espera recibir eso. Sin embargo, lo único que pensaba era recibir una moneda. ¿Qué significa eso? Que la necesidad de este hombre era más grande que lo que él pensaba, hermanos.
era más grande de lo que él pensaba. Porque él no estaba pensando en el fin. Él pensaba que la cosa iba a seguir como siempre ha sido. Pero él no estaba pensando en el fin de su necesidad. Él no estaba pensando en el fin de su enfermedad. Él no estaba pensando en el fin de su miseria. No, él estaba pensando en lo ordinario. Otra moneda más y seguimos igual. Es probable que este hombre se hubiese resignado a esa condición, porque oiga, 40 años así, ya estaba resignado. Así nací y así me voy a morir. Nací cojo y cojo voy a ir a la tumba. No tenía esperanza de ser librado, de ser curado. Él no tenía esperanza ya ninguna de poder caminar, mucho menos de saltar y brincar. Él no tenía esperanza de eso. Y muchos en nuestros días están en la misma condición. Están mirando al mundo en busca de una solución para sus almas. Se han resignado a ello. Muchos no tienen idea de que su necesidad va más allá de lo que ellos creen. Piensan que lo que necesitan es dinero para ser felices. Y cuando tienen dinero compran y compran y compran y compran y se siguen sintiendo vacíos. Dice, bueno, necesito más dinero. Y tienen más dinero y más dinero y más vacío y más vacío. ¿Qué dijo el hombre más rico del mundo? Dijo, solo necesito un poco más. Y así se la va a pasar. Nunca se va a llenar, hermanos. Porque esa no es su verdadera necesidad. Y así el mundo está buscando y no se dan cuenta de que su necesidad va más allá de lo que ellos creen. Porque no pueden ver la necesidad real que necesitan sus almas. Pocos reconocen esa necesidad que tienen. La mayoría nunca ve la necesidad de su salvación, del perdón de sus pecados. No hay deseo de cosas espirituales. Podríamos ganar el mundo entero con toda clase de bienes y aún así estar insatisfechos. ¿Qué dijo Cristo? ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Entonces la necesidad es más grande de lo que creen, como este cojo. Pero este día, este preciso día, hermanos, se hizo un gran alboroto ahí en el templo. Ese nombre, el nombre de Jesucristo, causó un gran alboroto este día. La vida del hombre cojo estaba a punto de ser cambiada para siempre y sería algo bien evidente para que todos lo vieran. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, dice el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. No tengo plata ni oro. ¿Eso era cierto? Era cierto. Esa es la verdad. No tengo plata ni oro. Y eso era cierto. Pedro simplemente está diciendo, yo no tengo lo que tú quieres. ¿Ven? ¿Qué es lo que quería el cojo? Dinero. Y Pedro dice, yo no tengo lo que tú quieres. Yo no tengo lo que tú crees que necesitas. Yo no tengo eso para darte. No tengo eso. No tengo lo que quieres, pero sí tengo lo que necesitas. No tengo lo que quieres, pero sí tengo lo que necesitas. Acuérdense que la gente piensa que lo que necesitan es lo que ellos creen que necesitan, pero no es así. Y es lo que está diciendo Pedro. No necesitaba más monedas en su taza, hermanos. No era lo que necesitaba este hombre. Él necesitaba a Cristo en su alma. Él necesitaba al Señor en su corazón. Pedro sabía que esa era la verdad que él necesitaba. Esa era la verdad para ser librado. Esa era la verdad para ser rescatado. Este hombre necesitaba el poder de Jesús en su vida. Así que yo no tengo lo que tú quieres. Yo tengo lo que tú necesitas. Los que nos rodean, aquellos que no son cristianos, creen que saben lo que necesitan, pero en realidad no tienen idea de lo que realmente necesitan. No tenemos lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Dinero, felicidad.
Y muchas iglesias explotan eso, ¿no? Dicen ahí, ponen un letrero allá afuera. Jesucristo es la respuesta. ¿A qué? A tu divorcio. A tu falta de empleo. ¿Necesitas empleo? Ven. ¿Necesitas esto? Ven para acá. ¿Necesitas algo aquí del mundo? ¿Quieres felicidad? Bueno, tenemos hamburguesas. Tenemos baile. Tenemos buena música. Tenemos reggaetón o boleros. Tenemos un bonito lugar para un restaurante. ¡Ey! Vengan jóvenes, tenemos piñatas y toda clase de juegos. ¿Ven? Las iglesias están ofreciendo al hombre lo que el hombre quiere. Están dando al hombre lo que el hombre quiere con el evangelio social. ¿Necesitas un médico? Ven, aquí tenemos una clínica. ¿Necesitas empleo? Aquí tenemos un centro de empleo. Ven. Vamos a darte lo que quieres. Y cuando yo voy a predicar, ¿sabe qué me pide la gente? Eso también. Me dicen, ¿ustedes no dan despensas? ¿Ustedes no dan comida? ¿Ustedes no dan trabajo? ¿Ustedes no dan esto o aquello? Y siempre les digo, no, nosotros no damos comida. Y dice, pues, ¿qué clase de cristianos son? Que no dan ni agua, dan. No damos comida ni empleo, ni tampoco proveemos entretenimiento. Ese no es nuestro trabajo. No tengo plata ni oro. No tengo esas cosas mundanas que tú quieres. No tengo esos bienes que tú deseas. No tengo esas cosas que tú anhelas. No tengo eso porque eso no es lo que necesitas. No tenemos lo que quieren, pero ciertamente tenemos lo que realmente necesitan. Tenemos la verdad del evangelio. Eso es lo que el hombre necesita. No necesitan palmaditas en la espalda. No necesitan videos para que se entretengan o payasitos para que se diviertan. No tengo yo que andar vestido de payaso para andar predicando el evangelio. Ni tampoco andar dando conciertos de espectáculo para que la gente venga y se la pase bien. No tengo eso. No lo tengo. Tenemos el asombroso privilegio y la responsabilidad de contarle a un mundo perdido acerca de aquel que murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Eso es lo que tenemos. El evangelio es el poder de Dios para la salvación y no necesita hamburguesas ni payasadas para que sea efectivo. Lo que necesitamos es predicar la palabra tal como ha sido enseñada. Eso es lo que hace falta, eso es lo que tenemos. Necesitamos tocar el corazón de la gente con el evangelio. Porque eso es lo que pasó aquí, vean. Dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, ven, lo tocó. Pedro lo tocó. No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Estoy seguro de que este cojo, mucha gente lo había tocado antes. Los que lo traían lo tocaban. Y mucha gente lo había tocado. Pero ahora Pedro lo toca y se da cuenta que nunca antes lo había tocado así. Aquí hay algo distinto, diferente. Cuando Pedro le tomó de la mano derecha, inmediatamente el poder de Dios vino sobre sus miembros. Sintió el poder de Dios en sus miembros, hermanos. Tocó a Pedro y sintió el poder. Sintió el poder en sus piernas. Sus piernas se afirmaron. Esas piernas que estaban ahí como hilos, ahora estaban fuertes. Porque cuando el Señor toca al cuerpo enfermo, el cuerpo enfermo se restablece en su totalidad. Ustedes pueden pensar en la carne putrefacta de Lázaro mientras está sepultado ahí apestoso y maloliente. Y cuando el Señor derrama su poder sobre él, entonces se va la peste, se va la podredumbre y sale con órganos absolutamente nuevos de la tumba. Carne nueva reciben los leprosos cuando son tocados por el Señor. Ojos absolutamente perfectos cuando fueron tocados por Dios. Lenguas totalmente perfectas y bien adiestradas para el habla cuando son tocadas por el Señor. Y así este cojo
cuando toca al apóstol Pedro, siente el poder de Dios sobre sus piernas. Cosa tremenda. El poder del Señor trajo sanidad y restauración e hizo caminar a uno que nunca en su vida había caminado. El toque de Cristo lo liberó de la esclavitud en la que se encontraba. Mis hermanos, la gente necesita ese toque. Los corazones necesitan ese toque. Necesitan sentir la mano del Maestro. Porque no podemos salvarlos por nosotros mismos. Yo no puedo salvar a nadie. El Evangelio no es poder porque yo lo predique. Yo no soy nada. Soy el más insignificante de los hombres y hablo literalmente. No es retórica, no es rollo. Eso es una verdad. ¿Qué soy en este mundo yo, Lorenzo Luébano? Nada. Nada. No tengo un puesto en el gobierno. No soy rico. No soy político. Ni siquiera tengo un empleo. Por casi más de 40 años jamás he tenido un empleo. No tengo un número de seguro social. No existo. Los delincuentes ni me toman en cuenta. Ni ellos. No somos nada. Nuestros programas, nuestras voces, no son nada sin el toque del Maestro. El hombre nunca será salvo hasta que el Maestro lo toque, hasta que el Maestro llegue a su corazón con la espada del Espíritu. Hasta que la espada del Espíritu penetre en el corazón, entonces va a ser librado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor. Este es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se hace visible, ¿qué cosa? El poder de Dios, hermanos. El toque del Maestro sobre las almas. La mano del Señor rescatando a los perdidos de las garras del diablo y del infierno a través del mensaje, a través del toque del Maestro. Toda la atención comenzó a repuntar ahí en ese lugar, mis hermanos. Cuando vino esta transformación, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ve el alboroto que se armó ahí. Mucha gente viene a orar al templo y vienen todos tranquilos al templo, pero de pronto acá está un hombre saltando y brincando por todas partes. Se armó tremendo alboroto y eso llamó la atención de todos. La vida del cojo se transformó al instante y eso fue evidente para todos. Esta transformación, hermanos, este impacto que tuvo el toque del Señor en él fue un impacto doble. ¿Por qué? Porque afectó su manera de andar. Antes se arrastraba como una serpiente, como un gusano, y ahora está parado saltando. Se puso de pie y caminó. Uno que había sido llevado a la puerta del templo lisiado, ahora caminaba, saltaba y alababa al Señor. Cambió todo en él. Cambió su discurso, cambió su postura, cambió todo en él. Todo fue transformado en él. Caminó como nunca antes lo había hecho. Y alabó como nunca antes lo había hecho. Les puedo asegurar que una vez que sean librados de la esclavitud del pecado, eso va a afectar su manera de conducirse en la vida. Va a afectar su manera de andar, va a afectar su manera de hablar, va a afectar todo en usted, todo por ser librado por Cristo. Caminará de formas que nunca imaginó caminaría. Hablará y dirá cosas que nunca jamás imaginó que diría. Se encontrará en lugares que nunca pensó en los que usted estaría. Tendrá un compañero que estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Cambiará todo. Cambió su adoración. Cambió su alabanza. Entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Eso fue lo que hizo inmediatamente. Alabó a Dios. Eso es el resultado de un cambio de vida, hermanos. De una transformación de vida. Un cambio en su vida y no podía evitar alabar a Dios.
no podía evitar brincar y saltar y alabar al Señor. No podía, no sentía vergüenza en lo más mínimo de alabar a Dios. No dijo, ay, ¿qué van a decir de mí si me pongo a brincar? No sentía vergüenza de alabar a Dios, de gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. No tenía vergüenza ni temor. Él había permanecido tantos años ahí postrado, pero les aseguro una cosa, nunca había adorado al Señor como lo está alabando ahora. Nunca, nunca, hermanos. Cuando se recibe el toque del Señor, eso transforma nuestra adoración. Vemos a Jesús bajo una luz diferente y tenemos un deseo irresistible de alabarlo. Tal vez han estado en la iglesia durante años ustedes, no sé. A lo mejor yo más que ustedes o ustedes más que yo. Pero, ¿cómo es su adoración? ¿Cómo es su alabanza? ¿Realmente cómo es? Bueno, lo que necesitamos es, para que nuestra adoración sea transformada, necesitamos experimentar el poder del Señor. Esto, que afecte nuestras almas, nuestro corazón. Hay algo acerca de ese nombre. Hay algo acerca de ese nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay algo acerca de ese nombre. El nombre de Jesús tiene poder para salvar del pecado, para rescatar del pecado, del infierno, de la miseria. Tiene el poder de liberar de la esclavitud y la vergüenza. Tiene el poder de transformar la vida y la adoración, la alabanza. Todo lo transforma. Todo lo hace brillar. Tal vez usted sea como ese hombre cojo, lisiado por las miserias de este mundo, lisiado por el pecado. Bueno, déjeme le digo que el Señor está listo para tocarlo hoy. Para tocar nuestras almas, para tocar nuestra vida y darnos libertad y entonces alabarlo con todo nuestro corazón. Así que si hay alguien que hoy quiere recibir esta bendición, pues hoy es el día de salvación. Si usted conoce a alguien, llévele a Cristo con la misma convicción, con el testimonio de uno que ha experimentado, no como una buena oferta, no, con el testimonio de alguien que ha experimentado el poder del Señor en su vida. Y eso va a cambiar radicalmente nuestro trabajo. Si como iglesia estamos desintegrados, hay que trabajar para la unidad. Hay que trabajar para la unidad, hay que buscar la oración. Si hemos flaqueado en la oración, hay que buscar la oración para que seamos productivos y finalmente el Señor sea alabado. Muchas gracias por su paciencia, hermanos. Dios les bendiga. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él.